Bueno, tengan todos muy buenas tardes. En primer lugar, dar un gran agradecimiento al Centro de Formación Continua de la UCA por esta oportunidad y por otro lado, pues es realmente un placer poder compartir con ustedes este tema. Sin más, entramos en materia. Estabilidad laboral, aplicabilidad de los derechos laborales antes, durante y después del COVID-19. En primer lugar, hay que aclarar que en esta tarde-noche no vamos a tratar sobre la normativa, la legislación que está próxima a aprobarse por el Legislativo y el Ejecutivo, sino más bien vamos a venir hablando de todo lo que ya se ha hecho, de todo lo que ya se ha regulado. Por lo tanto, no vamos a cubrir con el análisis de estas etapas que van a traer como consecuencia nuestra nueva incorporación a la vida laboral, a la reactivación económica del país, sino que de lo que ya se ha normado. En primer lugar, pues nuestros objetivos son delimitar la normativa de la pandemia aplicable a materia laboral. También analizar las consecuencias laborales derivadas del artículo 5 del Decreto Legislativo 593 y analizar las consecuencias laborales derivadas de los decretos ejecutivos y ley que establecen la cuarentena a nivel nacional. La normativa de la pandemia aplicable a materia laboral podemos dividirla en dos tipos. Por un lado tenemos la normativa que ha decretado el estado de emergencia nacional y por el otro la normativa que ha decretado las medidas extraordinarias, cuarentena nacional y otros. Debemos distinguir entre ambas porque ambas tienen diferente contenido normativo laboral, obviamente complementario, pero al fin y al cabo se puede diferenciar. Empezamos con el estado de emergencia nacional y con sus consecuencias jurídicas. El decreto legislativo 593 del 14 de marzo de 2020, que se prorrogó por 3 veces hasta que venció la última prórroga, tuvo una vigencia original del 14 de marzo al 16 de mayo de 2020. Este último día fue el fin de la tercera prórroga. Duró originalmente 63 días. Y digo originalmente porque debemos recordar que este viernes pasado, el 22 de mayo, la Sala de lo Constitucional revivió este decreto, posterior ya a haber fenecido. Y luego, ese día, ese 16 de mayo que feneció el 593 o su tercera prórroga, el Ejecutivo, dado que no pudo llegar a un consenso con el órgano legislativo, decidió, en virtud de una interpretación propia del artículo 24 de la Ley de Protección Civil, decretar por su cuenta el estado de emergencia nacional. Y esto lo hizo en el decreto número 18 del mismo 16 de mayo de 2020, el día que iba a vencer la tercera prórroga del 593, estado de emergencia nacional. Decreta el órgano ejecutivo en el decreto ejecutivo 18. Tuvo una vigencia del 16 de mayo al 19 de ese mismo mes, día en que fue derogado, aunque sus efectos ya habían sido suspendidos por la Sala de lo Constitucional el 18 de mayo, según proceso de inconstitucionalidad 63 de 2020. Por todo duró 4 días. Lo interesante es que, insisto, 63 días del estado de emergencia fueron establecidos por el 593, por la Asamblea Legislativa, y este decreto 18 normaba básicamente lo mismo que había venido normando el 593, pero fue suspendido por sus efectos por la Sala de lo Constitucional y posteriormente derogado por el mismo órgano ejecutivo. Y fue derogado por el siguiente decreto, que también duró 4 días, 63 días, 4 días y este también 4 días. Este decreto ejecutivo derogó el anterior, dada la jurisprudencia, o digamos la resolución de admisión de la Sala de lo Constitucional del proceso de inconstitucionalidad del decreto anterior. En virtud de ello, el Ejecutivo ya no normó todo lo que había normado en el estado de emergencia, como la Asamblea lo había hecho en el 593, sino que se limitó a decretar el estado de emergencia nacional, nada más,
En 4 artículos solo lo decretó y estableció que los órganos competentes iban a dar la normativa o las directrices correspondientes. Empezó su vigencia el 19 de mayo y al margen de la legalidad cuestionada y constitucionalidad cuestionada, todavía no hay un pronunciamiento de fondo al respecto, pero el 22 de mayo su vigencia fue suspendida por la Sala de lo Constitucional, según el mismo proceso de inconstitucionalidad 63-2020, así que su vigencia solo fue del 19 al 22 de mayo. Este último decreto, insisto, no reguló absolutamente nada, y ojo, nada entonces de carácter laboral, como sí lo hizo el 593, el 18. Y pues la sala revivió, con estas resoluciones de reviviscencia de una norma, el 593. Primero 63 días, el 593, luego 4 días, el 18, ejecutivo. El 19 ejecutivo duró también 4 días. Y del 22 de mayo hasta la fecha está vigente el 593. Con sus reformas se esperaría, ¿verdad? Sería la manera adecuada de interpretarlo. Y se espera que venza más tardar el 29 de mayo, en lo que la sala le ha dado al Ejecutivo y al Legislativo digamos, el espacio para poder consensuar y establecer la nueva normativa, que es la que les comentaba, que va a ser una transición para volver y reactivar las actividades económicas. Actualmente tenemos otra vez el 593. Solo han sido 8 días los que no ha estado vigente el 593. Y vamos al asunto. ¿Qué es lo que establece el 593 del Estado de Emergencia Nacional con respecto a materia laboral? El artículo 5 dice: no podrá ser objeto de despido todo trabajador o trabajadora que sea objeto de cuarentena por COVID-19, ordenada por autoridad de salud competente, o todas aquellas personas imposibilitadas de regresar al lugar de trabajo por restricciones migratorias o sanitarias decretadas en el país o en el extranjero, y tampoco podrán ser objeto de descuento en su salario, ambas medidas por ese motivo. La garantía de estabilidad laboral comenzará a partir de haberse emitido o ordenado la cuarentena correspondiente y se extenderá por 3 meses después de haber concluido la misma, salvo que existan causas legales de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Las cuarentenas ordenadas por la pandemia de COVID-19 tendrán el mismo tratamiento de las incapacidades temporales por enfermedad común previstas en el Código de Trabajo y la Ley de Sueldos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos para todos los efectos legales, económicos correspondientes. En este caso, el ISS está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador o trabajadora en cuarentena durante el tiempo requerido para ello, y de conformidad a lo señalado en el artículo 48 de la ley del ISS y artículo 24 del reglamento de aplicación del régimen del ISS. Los sujetos beneficiados de esta estabilidad laboral son los trabajadores en cuarentena y los trabajadores imposibilitados de regresar a su trabajo por restricciones migratorias, sanitarias, ya sean nacionales o por autoridad extranjera. Los beneficios: no ser despedidos, no ser objeto de descuento en sus salarios, y que la cuarentena va a ser tratada como una enfermedad común y el ISS cubrirá la totalidad del subsidio, el tiempo que dura la cuarentena. La duración es desde que se ordenó la cuarentena hasta 3 meses de haber concluido. Y hay una excepción, no es absoluta esta estabilidad laboral. Dice que aplica el despido cuando ocurran causales de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Pero la pregunta es: ¿aplica a los trabajadores sujetos a cuarentena nacional? Es decir, todos aquellos trabajadores que estamos en la casa y no están percibiendo un salario. ¿Aplica este artículo 5 del 593? Hay que recordar, el 593, el Estado de Emergencia Nacional, se establece el día 14 de marzo de 2020. Pero la cuarentena nacional
la cuarentena de todos, la que regula cuarentena, la que regula que solo ciertas empresas pueden elaborar, ciertos rubros, etcétera, fue decretada el 21 de marzo, 7 días después de este decreto, en diversos decretos ejecutivos. Insisto, estado de emergencia en el 593 inicialmente. La cuarentena fue una semana después en originalmente decretos ejecutivos, posteriormente una ley, porque así lo fue determinando la jurisprudencia de la sala, pero son situaciones diferentes. La respuesta es no. En primer lugar, por lo que decíamos, el artículo 5 del 593 entró en vigencia el 14 de marzo, 7 días antes de que se hablase de cuarentena nacional para todos. Y en segundo, porque de la lectura del artículo mismo se desprende que se refiere a cuarentenas individuales para cada persona en particular, no una orden de permanecer en casas. Son conceptos diferentes. Hubo una polémica, una controversia entre el legislativo y el ejecutivo para la interpretación de ese artículo, de tal manera que inclusive la Asamblea Legislativa, si mal no recuerdo, en un decreto 292, me parece, que fue aprobado por la Asamblea, en el cual se establecía que sí, que la cuarentena general iba a ser subsidiado, el salario, iba a tener subsidio cada trabajador que estuviera en cuarentena general, nacional, y otros beneficios. Pero no fue ni siquiera enviado a Casa Presidencial, por lo tanto no fue ni observado ni vetado, simplemente no fue del conocimiento. Al margen de que esté contando la anécdota con menos o más color, lo importante es que no es una ley de la República, eso sí es un hecho. En el link de Diario Oficial ese no se encuentra por ninguna parte, sino que solo quedó a nivel de asamblea. No es una ley de la República que las personas de cuarentena general estén cubiertas por el subsidio del Seguro Social. El Seguro y el Ejecutivo inclusive dijeron que no habían fondos suficientes para poder cubrir eso. Eso fue lo que dijeron y eso hasta ahí queda. Es decir, no aplica el subsidio del ISS a todas las personas que están en cuarentena general. Límite del beneficio de no despido del artículo 5 del decreto legislativo 593. Ya leímos que el límite es que hayan causales de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrono. Tenemos que hacer una breve, siquiera, remembranza de las terminaciones de un contrato individual de trabajo. Hay causales por medio de las cuales un contrato termina y no hay responsabilidad para ninguna de las partes. Hay causales en las que hay responsabilidad para el patrono, hay causales en las que hay responsabilidad para el trabajador. Pero veámoslas rápidamente. Vamos a ver las que no tienen, acarrean responsabilidad para ninguna de las partes. Hay de dos tipos, con intervención judicial y sin intervención. El artículo 48 del Código de Trabajo nos habla de 8 causales, por medio de las cuales, si una de estas aplica, no es necesario ni siquiera ir ante el juez, sino que aplican de manera automática. Dentro de las cuales tenemos la muerte del trabajador, la terminación del negocio como consecuencia directa de la muerte del patrono, o por ejemplo, el acaecimiento de un plazo en un contrato individual de trabajo cuando la ley lo permite, interinos, etc. También cuando las dos partes se ponen de acuerdo, el patrono y el trabajador deciden terminar el contrato individual de trabajo por mutuo acuerdo, o cuando hay una renuncia simple, es decir, no aquella que se haya acogido a las reglas que establece la ley respectiva. Si hay una renuncia simple, en donde no pide una compensación económica el patrono, si hay un mutuo acuerdo, o si hay causales del artículo 48, ni siquiera hay que pedir la autorización al juez. Se tiene por terminado por el hecho que ha ocurrido o por el acto jurídico que ha ocurrido. Las que sí requieren intervención judicial son dos, y yo aquí de ejemplo les he traído pues uno de los artículos de 49, que es el cierre definitivo de la empresa por ser incosteable. Si existe un cierre definitivo de una empresa porque es incosteable el negocio, pues el patrono tendrá que demandar al trabajador, alegar lo que tiene que alegar y probarlo. Así el juez podrá, una vez probado,
autorizar la terminación del contrato y sin responsabilidad para ninguna de las dos partes. Nadie se debe nada. Hay corresponsabilidad para el patrón. El artículo 53 nos da 9 causales. Por ejemplo, actos que lesionan la dignidad del trabajador, malos tratos, poner en peligro la vida o salud del trabajador, etc. Pero, ojo, que no es necesario que acaezca, que acontezca uno de una de estas 9 causales, sino que basta con que el patrono despida sin tener una habilitación legal del artículo 50, un despido justo, y automáticamente, pues, es decir, probado que esto fue así, hay responsabilidad para el patrono. La responsabilidad es indemnización. Y recordemos que la indemnización se debe cuando me han hecho un daño. Esa es la indemnización. A mí me hacen un daño, entonces me tienen que indemnizar, dejarme como si no hubiese pasado el daño. En el materia laboral es el equivalente a un mes de salario por cada año laborado y fracción, más las vacaciones y aguinaldos proporcionales. También hay responsabilidad patronal cuando un trabajador renuncia con, digamos, las normas de la ley de prestación económica por renuncia voluntaria. Hay que llenar ciertos requisitos y si se cumplen, se hace acreedor de una compensación económica. Pero también existen causales de irresponsabilidad para el patrono, pudiendo también haberlas para el trabajador. El artículo 50 nos da 20 causales, por medio de las cuales, si se configuran, el patrono puede, bueno, tiene dos opciones, puede demandar y pedir la autorización judicial o puede hacerlo de hecho. Negligencia reiterada, faltar 2 días consecutivos, llegar en estado de ebriedad, faltarle al respeto al patrono o algún jefe de la empresa. Inclusive la ley que da esta situación la configura también como para cónyuge o algunos parientes del patrono, y no cumplir con indicaciones del patrono, etc. Podríamos preguntarnos, ¿cómo va a cometer un trabajador alguna de estas causales, las cuales ameritan un despido, si él está en cuarentena, porque sanitariamente se ha determinado que tiene síntomas o que en todo caso posee el virus aunque sea sintomático, etcétera, o si está restringida su migración y no ha podido entrar ni al país o está en la frontera, o etcétera, etcétera? Bueno, lo que pasa es que podrían ser causales ya preexistentes. Alguna de estas causales podría existir y no obstante tiene el trabajador, según el artículo 5 del 593, esta estabilidad laboral. La misma puede ser excepcionalmente rota si ya acaeció una de estas causales de terminación por despido injusto. Y meditándolo más, realmente hay alguna que otra que podría ser cometida por el trabajador, como por ejemplo, sin necesidad de estar físicamente en el país o en el trabajo. Por ejemplo, faltarle respeto al patrón. Podría ser mediante una red social, etcétera, etcétera. Y si no ha mediado una provocación, podría ser perfectamente una causal de despido justo. La consecuencia es que cuando hay una causal de despido justo, no me deben indemnización, porque la indemnización me la deben cuando yo he recibido un daño. Y si yo me merezco el despido, si he hecho alguna de estas causales, no me han hecho un daño. Me han dado, digamos, lo que me merezco, que es un despido. No le deben ni un centavo el patrono al trabajador cuando esto sucede, salvo obviamente los derechos previamente adquiridos. Indemnización no le debe porque no le ha nacido, pero los derechos adquiridos, como lo son salarios ordinarios, pago de horas extraordinarias, etc., pues eso ya se lo había ganado y corresponde pagar. En síntesis, el artículo 5 del decreto legislativo establece que sí es posible despedir a un trabajador en cuarentena o con restricciones migratorias si le aplica una causal del artículo 50, y este es el límite que establece para la estabilidad laboral que se les ha dado. Ya hay personas en el Código de Trabajo que tienen estabilidad laboral, como por ejemplo las mujeres embarazadas, los directivos sindicales y otros sindicalistas, los trabajadores con contratos suspendidos que gozan de prestaciones, como por ejemplo por enfermedad y maternidad. Hoy vamos con el otro tipo de normas. Hay medidas extraordinarias, por un lado, dadas por el Ejecutivo
inicialmente, y en el camino se decidió que mejor fuese la Asamblea Legislativa la que pudiese decretar la cuarentena y no el Ejecutivo. El estado de emergencia, 14 de marzo. La cuarentena inició el 21 de marzo, una semana después. Y la técnica normativa del Ejecutivo ha sido diferente de la técnica legislativa que tuvo la Asamblea. En el sentido de que el 593 se iba prorrogando cada cierto tiempo, mientras que el Ejecutivo iba sacando un nuevo decreto con el mismo básicamente contenido, reasignando, reestructurando en este caso los ítems, pero básicamente les puedo resumir que habían una constante. Los decretos de medidas extraordinarias y la ley posterior normaban la cuarentena nacional, los rubros de empresas que pueden operar y los trabajadores que pueden circular. Así como que el Ministerio de Salud tiene la potestad de autorizar a aquellas empresas que consideren que están haciendo servicios esenciales, que están prestando servicios esenciales para poder trabajar. Y el rol del Ministerio de Trabajo durante la cuarentena, que es velar por la salud y seguridad ocupacional. Es decir, normar al respecto y a su vez hacer instrucciones que pudieran permitir la constatación de que se estuviera llevando a cabo eso. Nos preguntamos, ¿qué es lo que sucede a causa de la cuarentena? A causa de una cuarentena decretada de manera general y a su vez que solo se les permita laborar a ciertas empresas y por lo tanto a ciertos trabajadores. Pues eso, que no se prestan los servicios de trabajo. Dado que se decretó la cuarentena general desde el 21 de marzo y se dejó solo a determinadas empresas, a ciertos rubros que pudieran operar, pues la mayoría de salvadoreños empleados no estaban trabajando, no han estado trabajando, han estado en sus casas. ¿Y cuál es la figura jurídica que opera cuando esto sucede? Es la interrupción de labores. La interrupción de labores, regulada en el artículo 33, dice: hay interrupción de labores cuando por caso fortuito o fuerza mayor, como la falta de materia prima, fuerza motriz u otros semejantes, los servicios dejan de prestarse por un plazo que no exceda de 3 días. Dice que si las consecuencias del caso fortuito o fuerza mayor, es decir, no laborar, porque eso es lo que produce el caso fortuito o fuerza mayor, es que se interrumpen los servicios, pero si esa interrupción de servicios es culpa del patrono, entonces él paga los 3 días que dura la interrupción dura 3 días, al 100%. Pero si no es culpa del patrono la interrupción de labores, como podríamos decir que es el presente caso, sino que es a causa de que un decreto ejecutivo inicialmente no permite laborar por la mayoría de empresas, entonces dice que solo tiene que pagar el 50%. ¿Qué pasa después de los 3 días de interrupción de labores por medio de las cuales el patrono está pagando el 50% de los salarios? La suspensión del contrato. Eso es lo que opera del 4º día en adelante. ¿Qué es la suspensión del contrato de trabajo? Básicamente es que no hay prestación de servicios y que no hay pago de salarios. Esta suspensión del contrato individual de trabajo está contemplada en la ley desde 1972, cuando entró en vigencia. Está en los artículos 35 al 45 y los pueden revisar. Decíamos que son 2 situaciones las que tiene la suspensión del contrato de trabajo: interrupción de labores y por lo tanto no pago de salarios. Esto es consecuente con el resto del Código de Trabajo, porque los salarios los genera la prestación de servicios. En este caso, si no se están prestando servicios, no ha generado un pago. No se genera un pago. La suspensión del contrato puede afectar a todos los contratos de trabajo de una empresa o establecimiento, o puede afectar a parte de ellos. Artículo 35. Un ejemplo sería, por ejemplo, todas estas empresas que no obstante sí pueden operar, como son los restaurantes. Su staff, el staff, por ejemplo, de meseros,
no estaría laborando, a ellos se les podría suspender el contrato, pero podría seguir dando servicio a domicilio con repartidores o inclusive, bueno, obviamente tener los cocineros, ¿verdad? O sea, hay gente a los que se les podría suspender el contrato, sería legal, y hay gente que no. Decíamos que hay 18 causales de suspensión, 11 son automáticas, una es de que las partes se ponen de acuerdo, y solo 6 requieren autorización judicial. Cuando me refiero a que aplican automáticamente, quiere decir eso, que no hay que pedirle autorización administrativa o autorización judicial, la aprobación o la declaración de la misma. Operan automáticamente, la mayoría. Pero nos interesa realmente la suspensión de contrato por fuerza mayor o caso fortuito. Y el tema es que ese es nuestro hilo conductor ahorita. Decíamos que la cuarentena, que ciertas empresas no puedan trabajar o que muy pocas pueden trabajar y que por lo tanto los trabajadores o la mayoría de trabajadores no estén prestando servicios, trae como consecuencia, artículo 33, interrupción de labores, 3 días. Si no es culpa del patrono, como es pues este caso, que es la pandemia, es el decreto, entonces se le pagan solo el 50% de esos 3 días. Y del 4º día en adelante opera la suspensión. Y vamos a ver lo que nos dice el 33. El contrato de trabajo se suspende por las siguientes causas. Primera, por fuerza mayor o caso fortuito, como falta de materia prima, fuerza motriz u otras semejantes. A partir del 4º día de interrupción de las labores. Cuando las consecuencias de dicha fuerza mayor o caso fortuito, es decir, la interrupción de labores, no fueran imputables al patrono. Perdón. Están en consonancia los dos artículos. El 33 es el primero, 3 días de interrupción, pago del 50%, y del 4º día en adelante hay una suspensión de contrato. Y decíamos que la suspensión de contrato, según el 35, es que no se pagan salarios. Del 4º día en adelante, el contrato queda suspendido, es decir, que se siguen sin prestar las labores y que el contrato, y que no se genera la prestación económica. Tratemos de analizar un poquito el tema del caso fortuito o fuerza mayor, si es que aplica. Nos dice el Código Civil en su artículo 40. Dice que caso fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Hay otros autores que también precisan y dicen: caso fortuito es el acontecimiento, el que acontece inesperadamente, es decir, lo imprevisible, y mientras que la fuerza mayor hace referencia a lo irresistible o inevitable. También otros precisan en que el caso fortuito es los hechos de la naturaleza y la fuerza mayor los actos de los seres humanos. En este caso, podemos identificar a la pandemia como el caso fortuito y a la fuerza mayor con los decretos de cuarentena. De hecho, si lo meditamos, no es la pandemia la que ha detenido, que se presten los servicios laborales. Es en realidad el decreto de cuarentena, porque pandemia había a nivel mundial. Pandemia ya existía en El Salvador. Ya había inclusive un estado de emergencia, el 14 de marzo, pero todavía no había cuarentena. Se seguían prestando las labores, se seguía trabajando. No es sino hasta el 21 de marzo, con el primer decreto de cuarentena general, que se dejan de prestar los servicios. Estamos hablando del 21 de marzo. Es decir, que el domingo 22, el lunes 23 y el martes 24 de marzo son los primeros 3 días de interrupción. Pago al 50%, nadie va a trabajar porque el Estado lo ha prohibido, ha restringido, y pago al 50%, y del 4º día en adelante, estamos hablando del miércoles 26, me parece que es, 21, 22, 23, 24, 25 me parece que es, desde el 25 de marzo en adelante, suspensión del contrato, no se sigue prestando servicios y tampoco se genera la contraprestación económica. Bueno, los requisitos que podemos una simple vista deducir del articulado es que existe una fuerza mayor en caso fortuito, que las consecuencias del caso fortuito de fuerza mayor, cese de labores, no sean imputables al patrono, que dure más de 3 días, pues porque los primeros 3 días constituyen una interrupción de labores nada más. Y actualmente pues llevamos ya 66 días desde el primer decreto de la cuarentena del 21 de marzo.
es necesario que el patrono notifique a los trabajadores que el contrato sea suspendido por caso fortuito de fuerza mayor, en este caso por los decretos de cuarentena. La ley no lo exige, pero se sugiere que los patronos lo hagan por seguridad jurídica, es decir, para tener la certeza de qué es lo que está pasando, tanto para trabajador como para patrón. Para trabajador, porque se le estaría dejando clara su situación, no quedaría en el limbo pensando qué es lo que está pasando, me están despidiendo, no me quiere pagar, el patrón no es malo, sino que le estaría quedando claro y se sugeriría que en la notificación tuviera un extracto de lo que hemos venido hablando en las palabras más sencillas posibles de entender, pero que se estableciera qué es lo que está pasando, que es una suspensión de contrato y que no se le está despidiendo, y otras cosas que vamos a ver más adelante deberían de quedar establecidas, como la duración, etcétera, que se hace en base a la ley, y para seguridad jurídica también del patrono, porque el patrono tuviera una prueba que sería un acuse de recibo firmado, digo, si eso se hubiese hecho los primeros días que no había tanto distanciamiento social, o bueno, una notificación en correo electrónico o inclusive una llamada telefónica en donde, qué sé yo, hay testigos de la llamada en donde se asegura que se está llamando a esa persona y que en todo caso hay algún tipo de constancia para el patrono porque el día de mañana puede haber un malentendido, se le puede demandar por despido injusto cuando lo que ha sucedido es una suspensión de contrato. Para las dos partes conviene que por seguridad jurídica se notifique esta situación. Triste situación, pero digamos es lo que es la salida legal que tenemos en el Código de Trabajo y que opera de manera automática. ¿Es necesario demandar ante el juez para que autoricen la suspensión? No. Decíamos que el artículo 38 nos dice que al suceder cualquiera de los hechos constitutivos de las causales contempladas en el artículo 36, y el primero es caso fortuito de fuerza mayor, y en el ordinal séptimo del artículo 37, la suspensión del contrato se produce automáticamente, inmediatamente se produce. Tratándose de la causal de mutuo acuerdo, se presumirá comenzada la suspensión el mismo día del acuerdo de las partes. Y lo dice el artículo 41, y los demás casos comprendidos en el artículo 37, la suspensión opera mediante el procedimiento establecido en este código. Hay otras que sí tienen una autorización judicial previa. Y vamos a ver algunas rápidamente. Nos dice el 37 en el ordinal, en la regla primera, por mutuo acuerdo, por mutuo consentimiento de las partes. Se puede suspender también, y también esa es desde que ellos lo deciden. Pero existen 6, les decía, que sí requieren una autorización judicial previa. Vamos a ver 3. Las otras 2 son por cuando el patrón o el trabajador están enfermos. 1, 2, están enfermos el patrón, está enfermo el trabajador y acarrea un riesgo para la salud de los demás personas del centro de trabajo. Y la otra es para cuando queremos suspender a un directivo sindical que pues no atiende las labores por estar en sus reuniones. Pero vamos a ver otras 3. Dice la regla segunda, por la falta de los fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, apreciadas judicialmente por el juez de trabajo, por la imposibilidad de explotar la empresa o establecimiento con un mínimo razonable de utilidad, por la necesidad de reducir las actividades en la empresa o establecimiento atendiendo a sus posibilidades económicas y a las circunstancias de mercado. Vale decir que cualquiera de estas 3, que mencionan situaciones financieras o económicas, por las que estaría atravesando una empresa y por lo tanto necesita suspender contratos de trabajo, vale decir que todas estas no pueden haber sido producidas por caso fortuito o fuerza mayor, por cuestiones, digamos, que son insuperables o cuestiones que son imprevistas. Pues si no, no habría necesidad de ir a demandar, sino que aplicarían automáticamente, artículo 38. Pero estas sí requieren de un procedimiento a seguir. Y básicamente es notificar primero al trabajador mediante el juez competente, el juez de trabajo. Una vez notificada, debe esperar 30 días para poderlo suspender, o sea, no es automática, estas no son automáticas. Y debe demandar también, para que el juez decida
si se le ha aprobado cualquiera de estas tres causales y es hasta entonces que puede aplicar esta suspensión. Mientras no. A diferencia de la de caso fortuito o fuerza mayor, el resto de las 9 causales del 36 y la de mutuo acuerdo que operan, digamos, de manera automática. Plazos máximos. La suspensión por el caso fortuito o fuerza mayor no puede durar más de 9 meses. Pero en todo caso, cuando tan pronto como pase este caso fortuito o fuerza mayor, resulta que debe avisarse inmediatamente por el patrón, ya que el trabajador va a regresar a sus labores desde el momento en que se le notifique. No va a regresar antes, hasta que se le notifique, pero es obligación del patrono notificar lo más pronto posible. Dice también este artículo que si el trabajador está presto a reanudar sus labores y el patrono no se lo permite, entonces le va a quedar a deber a todos esos salarios que no se le pagaron por todos los días que no se le permitió regresar. Sin perjuicio, por supuesto, de un despido indirecto, es decir, no me permiten trabajar, podría considerarse también que hay un despido. Las otras 3 causales que veíamos operan a los 3 meses, no pueden durar más de 3 meses cuando hay problemas económicos. Y el resto de causales, bueno, la del sindicalista mientras dure su cargo y el resto de causales mientras dure lo que deba durar el evento correspondiente. Otras características, la suspensión del contrato no afecta la antigüedad del trabajador, es decir, como no es una terminación de contrato, no es que vuelva a empezar de cero. Todos los años no los pierde. Lo que sí es que el tiempo que dure la suspensión no se computa dentro del trabajo. En síntesis, 2 normativas de la pandemia. Tenemos medidas extraordinarias, que en principio las dio el Ejecutivo. Tenemos estado de emergencia. El estado de emergencia en el 593 nos traía la estabilidad laboral de ciertas personas, cuarentenas particulares, restricción migratoria, notaba la garantía de la estabilidad laboral, pero a su vez se permitía que si hay causales de despido justo, se puede hacer. Insisto, la manera de poder controlar este tipo de actividades sería pues vía judicial. Si en realidad se está despidiendo un trabajador que está en una de estas situaciones y en realidad no existe esa causal, cuando los juzgados vuelvan a laborar nuevamente y se haya levantado inclusive la suspensión de plazos, las acciones van a estar intactas desde, digamos, no les va a afectar todo el tiempo que ha pasado porque los plazos están suspendidos. Va a llegar un momento en el cual cualquiera de estas acciones que no haya sido bien tomada por el patrón, un despido injusto, un despido en el que en realidad no había una causal, va a poder ser discutido en un proceso judicial y el juez al final va a determinar, según las pruebas, si realmente el despido era justo o era injusto. No está permitido, insisto, el despido antojadizo. El artículo 5 del decreto 593 es justo lo que prohíbe. Que si a mí me cae mal el trabajador o simplemente no tengo interés en tenerlo, no hay una justa causa, yo lo pueda despedir porque se me pega la gana, te voy a pagar la indemnización. No, es justo, esto es lo que no se puede, solo se puede cuando hay una justa causa, cuando hay negligencia reiterada, cuando digamos, antes de la pandemia hubiese faltado un par de días injustificadamente, cuando le ha faltado el respeto al trabajador, cuando ha cometido actos de inmoralidad en el centro de trabajo, cuando ha cometido alguna de las causales del artículo 20. Allí se puede despedir. Y eso, insisto, se va a poder dilucidar después. Claro, porque ahorita no hay juzgados de lo laboral trabajando. Y decíamos que la normativa de las medidas extraordinarias, que son la cuarentena, que solo ciertas autoridades pueden, que solo ciertas empresas pueden laborar, y por lo tanto trabajadores, implica la suspensión del contrato. Porque hay un decreto ejecutivo que obliga al patrono a no laborar, a no operar, y a las personas a no circular ni trabajar de manera como cotidianamente se hacía, sino que tenemos que estar en nuestras casas, lo cual genera la interrupción
primeros 3 días 50% del salario, y la suspensión, por caso fortuito, fuerza mayor, del cuarto día en adelante, no genera salario. Eso es lo que hay. Una manera de comprobar si caso a caso ha sido adecuado, digamos, el manejo de un patrono, sería exclusivamente el Ministerio de Trabajo. Sería de denunciar si les parece que en realidad no es que se le ha suspendido el contrato por producto exclusivamente de la pandemia, sino que hay algún otro tipo de cuestión antojadiza. Entonces el Ministerio de Trabajo, el único que podría en este caso poderlo inspeccionar, pedir pruebas, averiguar, y si determina que hay algún tipo de violación, pues poner algún tipo de multa. Yo llego hasta acá con la exposición y quedamos abiertos para las preguntas y respuestas. Sí, Marvin, gracias por la ponencia. Hay varias preguntas. Voy a sistematizar unas cuantas para que podamos cumplir un poco el tiempo, ¿no? Y una pregunta es la siguiente. En mi caso, la empresa nos está remunerando el 50% del salario único, pero trabajamos remoto la jornada completa. Está obligado mi patrón a pagar los salarios atrasados, aunque sea ella mismo, pero si hacerlo por la condición de pandemia no está obligado, que creo que es una situación que se está presentando. Vamos diciendo preguntas y vamos respondiendo para que podamos ir solventando una por una. Magnífico. Entiendo que el tema es, trabaja la jornada completa, pero le pagan solo el 50%. Correcto. Ya, eso está prohibido. Lo que sí puede ocurrir es la reducción de la jornada de trabajo, que es otro escalón que regula el artículo 34. El artículo 34 dice que este caso fortuito, fuerza mayor, que es el que estamos, que es, digamos, el hilo conductor de todo esto, un caso fortuito, fuerza mayor, puede producir no necesariamente el cierre de las oficinas. Vamos a, digamos, en este caso tuviera que tratarse de una empresa que puede trabajar aún en la cuarentena, pero puede ser que por instrucciones del Ministerio de Trabajo o por diversos motivos, digamos, razonables, las personas no están trabajando la jornada completa. Siempre los primeros 3 días se le paga el salario completo. Los primeros 3 días el patrono les paga el salario completo. Pero del cuarto día en adelante va a pagárseles solo lo que trabajen. O sea, si por la pandemia, mejor dicho, si por el tema de la cuarentena, se puede seguir trabajando, pero no pueden seguir trabajando las 8 horas, vamos a poner de ejemplo, las 8 horas no las pueden seguir trabajando, sino que están trabajando de repente 4, 5, 6 horas o las que sean. Los primeros 3 días el patrón no paga el salario completo, pero del cuarto día en adelante les paga solo lo que trabajen. Pero es equitativo, o sea, yo trabajo 6 horas y me pagan 6 horas. Yo trabajo 4 horas y me pagan 4 horas, 5, etcétera, etcétera. Lo que no se puede es que me hagan trabajar 8 horas y me están pagando la mitad. Eso no se puede, está prohibido y debería de ser objeto de sanción por el Ministerio de Trabajo y hay que denunciar. Hay que denunciar. Esa es la solución. Bien, vamos con la siguiente, Marvin. Nos dicen por acá, ¿qué sucede con los trabajadores que son nexos o son llevados a cuarentena, ya sea domiciliar o a un centro de contención, pero resultan no portar el virus? ¿Les pagarán el seguro? Sí, porque el tema, digamos, lo que está protegiendo el artículo 5 del 593, y entenderíamos que alguna disposición siquiera transitoria igual va a tener que tener la nueva normativa que nos va a transicionar para la incorporación de labores. Lo que está protegiendo el artículo 5 es la imposibilidad de trabajar. O sea, yo estoy imposibilitado de trabajar por lo que sea, porque la autoridad, como lo dice el artículo, la autoridad no me lo permite. Es otro caso de caso fortuito, fuerza mayor. O sea, la constante es que cuando pasan estas situaciones, a las personas no les corre término, no les corre plazo, no deberían de ser afectados. Entonces, el tema es que lo que estamos protegiendo es que la persona ha sido imposibilitada de trabajar.
Si al final resulta que se curó o no era lo que pensaban, digamos, ese no es lo que está protegiendo. Lo que se está protegiendo es que está imposibilitado, así que debería de subsidiársele, el IS debería de subsidiarle todo el tiempo que establece el artículo. Bien. Esta pregunta me parece interesante porque me imagino que es un escenario bastante recurrente ahorita, y nos dicen: si las empresas, por no pagar cuotas patronales, siempre han tenido personal bajo la modalidad servicios profesionales, aunque sí hay dependencia entre empleado y empleador, ¿cómo procederá si esta emergencia los despide? ¿Ampliaría legalmente alguna parte de indemnización? Sí, bueno, eso sucede muy a menudo. El tema es que se configuren los requisitos de toda relación laboral, que haya una dependencia y una subordinación, de alguna manera. Si realmente se trata de un trabajador y no de una prestación de servicios, y es, digamos, su contrato es terminado y le dicen, no tenés derecho a indemnización porque estás por prestación de servicios, lo que va a suceder, el mecanismo es demandar por despido injusto. Demandar por despido injusto cuando los juzgados de lo laboral hayan regresado, cuando, tomando en cuenta que todos los plazos están suspendidos, y cuando se regrese y se demande ante el juzgado de lo laboral, habrá que probar justamente que si había dependencia, que si había subordinación, y que no se trata de una prestación de servicios. Probado esto, el juez puede determinar que hay relación laboral, que las condiciones son las que se han probado y que por lo tanto sí hubo despido y fue injusto, y podría hacerse acreedor el trabajador de una indemnización por despido injusto, es decir, un mes de salario por cada año laborado, la persona y los proporcionales y fracciones. Perdón, también, y ahorita que no están los juzgados, inclusive sería recomendable también visitar o llamar al Ministerio de Trabajo para que hicieran una inspección y se pudieran ver los contratos, se pudiera analizar qué clase de relación tienen. Ellos no van a decidir sobre un despido, el Ministerio de Trabajo no decide sobre un despido y no condena a pagar cantidades al trabajador, pero sí hacen inspecciones de violaciones a derechos laborales y pueden establecer multas, eso sí. Bien, bueno, vamos con las últimas dos, Marvin, y dice lo siguiente. Respecto a los casos en que los patronos han modificado la contratación de manera unilateral, es decir, ya no descuentan IS ni AFP y empiezan a descontar renta, ¿puede eso interpretarse como un tipo de suspensión del contrato de trabajo? Pero digamos, la premisa es que se sigue trabajando, pero que el patrono, como para disimular, digamos, no paga renta, le descuenta la renta en vez de el ICI AFP, ¿verdad? Pero el tema es que se sigue trabajando, esa sería la cuestión. Claro, más bien veo que es un poco que se ha modificado el contrato a mutuo acuerdo, unilateralmente, es decir, entiendo, empleado, patrono, en donde ya no se está descontando el IS ni AFP, pero sí la renta, ¿no? Bueno, digamos que vamos a tratar de hallarle algún sentido a esta situación. Pero no se puede pactar que ya no me descuenten IS o AFP. No se puede pactar. Si estamos en una relación laboral, esa es una obligación del patrono y hay un delito que se llama apropiación o retención indebida de cuotas laborales, de las que sean. IS, AFP, renta, préstamos, etcétera, etcétera, cuotas alimenticias. Cualquier retención o apropiación indebida que hagan es un delito y me parece que un máximo de 8 o 10 años de prisión, me parece, y debería de denunciarse. O sea, eso no se puede transar, no se puede decir, no, se hace en la práctica. Obviamente por la necesidad de las personas, algunas personas ceden y dicen, vaya, no me pague esto, pero digamos es ilegal y digamos, aquí el que comete delito es el que lo hace, el encargado de eso. Por un lado. Por otro, digamos que lo que nos está tratando de querer decir la persona que nos está preguntando es
que había una relación laboral y de repente la cambiamos a prestación de servicios. Sea como sea, suponiendo que la prestación de servicios sí fuese tal, ¿verdad? Y no es estar encubriendo un trabajo, una relación laboral, suponiendo, vamos a presumir totalmente de buena fe, que realmente hoy ya no vamos a trabajar como empleados, sino que hoy vamos a prestar el servicio freelance o algo por el estilo, que no es lo que pasa en la vida real, pero vamos a suponer que fuera así. El tema es que tiene que haber una terminación de ese contrato individual de trabajo. Y como decíamos hace rato, puede ser de manera unilateral, por un despido, que si es justo, no se le debe al trabajador, que si es injusto, se le debe una indemnización por despido injusto. O sea, tiene que haber un dinero. Si realmente, no creo que sea el caso, pero si realmente vamos a pasar a otra modalidad en la cual realmente va a ser de prestación de servicios, tendría la relación laboral que terminar, de alguna manera. Y si es injustificadamente, si no hay una razón suficiente para que el patrón no pueda despedir y no pagar, debe de pagarle. O en todo caso, si es por mutuo acuerdo, no hay responsabilidad para nadie, pero ahí lo que tiene que haber es, obviamente, que el trabajador no firme nada que no haya leído previamente y con lo que se conforma. Porque también sucede muchas veces que le ponen a firmar cualquier documento con tal y las personas, insisto, por la necesidad de seguir trabajando, o no leen o piensan que tal vez no les va a afectar y suscriben un documento en el cual claramente dice que termina la relación por mutuo acuerdo. Cuando esto sucede, pues no hay responsabilidad para nadie y ese sería un problema. Hay que fijarse mucho en lo que uno firma cuando está en este tipo de situaciones y es mejor no firmar, porque si realmente al final lo están despidiendo o están evadiendo responsabilidades, si alguien no firma, si alguien no establece el consentimiento, con terminar por mutuo acuerdo, siquiera existe la posibilidad de demandar y que un juez decida mediante pruebas que ha sido una relación laboral y que ha habido un despido y que ha sido injusto. Si todo esto se prueba, por lo menos puede optar a una indemnización o por lo menos a una conciliación amigable con el patrono. Pero si el patrono tiene un documento en donde él firmó que termina por mutuo acuerdo y en todo caso que no se le debe nada, pues prácticamente está perdiendo todos sus derechos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Bueno, y hay muchas más preguntas, Marvin, pero termino ya con quizás estas dos preguntas que creo que se está haciendo también presente en las diferentes familias y situaciones laborales. Y la unifico así. ¿Qué pasa con los adultos mayores de 60 años que están amparados por los decretos que ha lanzado el GOES, algún despido, alguna jubilación? ¿Y qué pasa también con las personas que quedaron, que no pudieron ingresar al país por el cierre de aeropuertos, fronteras? ¿Es legal que se haya un despido o una suspensión o congelación de salario? Bueno, con el tema de la restricción migratoria es justamente lo que protege el artículo 5 del 593 y que inclusive el primer decreto ejecutivo que vino a querer establecer digamos, el primer tema del que hablábamos, también lo retoma. Y no, por lo tanto, no es legal que se le despida o que se le descuente salarios a las personas que están impedidas, en este caso, de entrar al país o que están en el país, pero que están retenidas de alguna manera, que tienen restricciones migratorias, son los que justamente están protegidos. Y no se les puede pedir, insisto, a menos que hayan causas de despido justo, que en el momento que los juzgados de lo laboral vengan, pues podría revertirse todo eso, si es que el patrono de repente ya no lo tiene en planilla porque dice, no, él abandonó el trabajo, o yo no sabía nada de él. Eso se va a poder matizar, se va a poder controvertir a la hora, como decíamos, de una demanda. Con el tema de los mayores de 60 años, esta es otro de los temas que estableció el articulado de las medidas extraordinarias. No el estado de emergencia, sino las medidas extraordinarias. Desde el 21 de marzo
Se establecía, insisto, la cuarentena, los rubros que pueden trabajar, el papel del Ministerio de Trabajo, el del MinSal, y también se establecía desde determinados decretos, quizá no el mismo 12, pero ya del 13, el 14 en adelante ya se establecía la protección especial para personas mayores de 60 años, me parece, con enfermedades crónicas, etc. Es decir, que dice que hay que mandarlos a la casa. El problema es que la normativa nunca, o bastante de esta normativa, digamos, del Ejecutivo, de alguna manera siempre obvia la consecuencia jurídica. Y si no de una consecuencia jurídica particular, diferente a lo que establecen las reglas generales del Código de Trabajo, no podemos darle una nueva. Me refiero a esto. O sea, el articulado dice, la mayoría de los decretos de cuarentena o la ley respectiva también lo que dice es hay que mandarlos a casa, las personas mayores de edad, personas con padecimientos crónicos, pero no dice qué va a pasar con el salario. Y el tema es que, digamos, tampoco estableció un subsidio del ISS, nada de eso, simplemente mándenlos a casa. Así que no existe por lo menos una norma explícita que diga es responsabilidad de usted o del ISS estarles pagando, solo dice mándenlos a casa. Así que tenemos, desde mi perspectiva, ese vacío. Perfecto, Marvin. Bueno, por el tiempo y ya, porque ya nos pasamos unos minutos, creo que cerramos hasta acá este webinar. No sin antes agradecer el tiempo de Marvin por habernos compartido y aterrizado algunos escenarios laborales ante esta pandemia del COVID-19. De igual forma, a ustedes por mantenerse conectados sincrónicamente de este escenario de aprendizaje, ¿no? Sin más, vamos a compartir brevemente el video de la presentación en el canal de YouTube del Centro de Formación Continua. De igual forma, esperamos poder compartir la presentación y cualquier duda, pues ya pueden contactarnos por el correo electrónico del Centro de Formación Continua. Muchas gracias, Marvin. Feliz noche y esperamos encontrarnos en otro escenario virtual para poder dialogar sobre este tema. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un placer haber estado y compartido con todos.